Buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento que estén mirando esta clase. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? Que es un poquito diferente a lo que es la crónica en el sentido del manejo. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos, ¿verdad? De esta patología. Como saben, las guías se actualizaron. El año pasado se actualizaron las guías europeas, ¿verdad? Que son estas, ¿verdad? Las guías del 2021, aproximadamente en septiembre. Y este año en abril se actualizaron las guías americanas, ¿verdad? Que acá están los titulares, ¿verdad? De esto. Y bueno, toda esta información fue sacada principalmente por esta guía, un poquito de ayuda del Lab Today, ¿verdad? Del manual 12 de octubre y el MKSAP, la 18ª edición. Pero principalmente por estos dos, ¿verdad? Las nuevas guías que hay. Realmente no hay un cambio muy drástico en las guías anteriores y esta en lo que es insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? En la crónica, como seguramente ya lo habrán dado, y vamos a tocar algunos aspectos de esto, pero principalmente no hay tantos cambios y hay más evidencia sobre un tipo de tratamiento, menos evidencia sobre lo otro, ¿verdad? Pero en línea general se va manteniendo. Bueno, primero tengo que empezar definiendo, ¿verdad? Lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? Que es la aparición rápida o el empeoramiento de los síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca ya presente. Por supuesto, esto puede ser también el inicio de una insuficiencia cardíaca. Entonces, puede ser el empeoramiento de una ya preexistente o el diagnóstico en ese momento, ¿verdad? Es una entidad potencialmente mortal que requiere una evaluación y tratamiento urgente y típicamente conlleva la hospitalización urgente del paciente, ¿verdad? Realmente, si uno va a un servicio de urgencia, 24 horas, mínimamente uno de estos pacientes lo va a tener, ¿verdad? Siempre están presentes, siempre están en mayor o menor medida de síntomas, ¿verdad? Pero siempre están presentes. El promedio de hospitalización es aproximadamente 5 días en un medio ideal. Si se manejan bien las cosas, evidentemente va a depender del estado del paciente, pero más o menos eso es lo que se suele llevar. La mortalidad a 30 días es del 8 al 14% y al año del 26 al 37%. Esto va disminuyendo un poquitito con los años, ¿verdad? Por los nuevos tratamientos que hay. La mortalidad hospitalaria es del 4 a 7% y tiene una readmisión entre 20 y 25% en 60 días y 50% a los 6 meses. Y esta es la parte que nos tiene que llamar muchísimo la atención, ¿verdad? Porque inclusive haciendo todo bien, haciendo bien las cosas, en ese momento de la internación tenemos esta tasa de readmisión y probablemente sea por la parte del seguimiento del paciente, ¿verdad? Entonces es muy importante no solamente tratarlo en el momento en el hospital, sino planificar muy bien el alta del paciente, cómo hacer el seguimiento y cómo rehabilitar a esa persona también en todo lo que lleva a la parte cardiovascular y respiratoria, ¿verdad? Para tratar de evitar esto, ¿verdad? Cada readmisión realmente conlleva a mucho riesgo en el paciente, ¿verdad? Con este promedio de hospitalización de 5 días, están expuestos a infecciones intrahospitalarias, eh, mayor sarcopenia, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de evitar esto y una buena planificación posterior al alta es beneficioso. Si bien esto no tiene que ver, ¿verdad? Con lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, pero para ir entrando también un poquitito en esto, saben que la insuficiencia cardíaca tiene 4 estadios. El estadio A, que son los riesgos, los factores de riesgo de padecer una insuficiencia cardíaca, pero que no tienen un cambio estructural todavía en el paciente. El estadio B ya es lo que le llama la preinsuficiencia cardíaca, que son pacientes que tienen ya algún daño estructural o por ejemplo están elevados los péptidos natriuréticos o hay elevación de las troponinas, ¿verdad? Sin que haya un infarto en el paciente, ¿verdad? Porque la insuficiencia cardíaca también puede elevar en menores medidas, pero puede elevar también la troponina.
Y todo esto sin que haya todavía un cambio estructural en el paciente y no tenga síntomas, por supuesto, si va a ser un estadio B. Y a partir del paciente se vuelve sintomático de estadio C y luego tenemos el estadio D, que es ya el estadio refractario. Y acá es importante tener en cuenta estas flechas que vamos viendo, ¿verdad? Esto es una flecha que va siempre de este lado hacia acá, podemos decir del lado izquierdo de la pantalla al lado derecho de la pantalla, y es una flecha de no retorno. O sea, un paciente que es catalogado estadio B nunca más puede ser estadio A. Lo mismo, un paciente estadio C, por más que gracias al tratamiento esté totalmente asintomático, ya no es estadio B, ya siempre sigue siendo estadio C. O sea, es una ida de no retorno. Bueno, las etiologías, hay muchas, son múltiples las etiologías de la insuficiencia cardíaca. Por supuesto que hay, en primer lugar, como vemos, ahora está el síndrome coronario agudo, eh, y bueno, eso también en un paciente que ingresa con una insuficiencia cardíaca aguda no es el objetivo probablemente en los primeros minutos determinar cuál es la causa, aunque si es que hay sospecha de síndrome coronario agudo, por supuesto que es otra entidad, pero siempre tenemos que ver por qué el paciente entró en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Ya sea porque se descompensó de una estable que tenía o porque apareció por primera vez, ¿verdad? O sea, la insuficiencia cardíaca es un síndrome y no es un diagnóstico per se. Entonces siempre tengo que buscar la causa también de lo que está llevando, ¿verdad? Otras eh, causas, ¿verdad?, de descompensación, sobre todo en la insuficiencia cardíaca, son las infecciones, ¿verdad? Y otra es también la falta de adherencia al tratamiento, ¿verdad? Tanto de, ya sea de la restricción de sal, de líquidos o de la medicación. Son múltiples las causas, pero estas tres son las más frecuentes, que siempre tenemos que estar pensando, ¿verdad?, en un paciente que viene por un cuadro de insuficiencia cardíaca. Pero por supuesto no dejar de lado las arritmias, las taquiarritmias, el aumento excesivo de la presión arterial, las bradiarritmias, sustancias tóxicas, embolia pulmonar, una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad?, etcétera. Bueno, tenemos muchas causas, pero estas tres son principalmente las más prevalentes. En la clínica de la insuficiencia cardíaca tenemos síntomas y signos, ¿verdad?, que son los clásicos que ya conocemos, ¿verdad? Lo más habitual de una insuficiencia cardíaca crónica, estamos hablando, ¿verdad?, es esa disnea progresiva que se hace primero a grandes esfuerzos, a pequeños, llega al reposo, puede generar una ortopnea, tos nocturna, disnea paroxística nocturna, ¿verdad?, que son más frecuentes. Y algunos signos que se suele ver, que son muy generales, ¿verdad?, que podemos ver, es la presencia de ingurgitación yugular, ¿verdad?, por aumento de la presión venosa yugular, los edemas periféricos, ¿verdad? Ya los crepitantes ya en una parte más avanzada, pero por lo menos la parte en la base de los pulmones también podemos encontrar. Generalmente el paciente está taquicárdico, podemos ver también ese tercer tono, ¿verdad?, que genera el ritmo galope en el paciente, y saber que el lado izquierdo son los que da síntomas, o sea, toda la falla del lado izquierdo da síntomas y el lado derecho da los signos, ¿verdad? Entonces esto es más o menos para acordarnos, ¿verdad?, a consecuencia de que se están generando la clínica del paciente. Luego tenemos lo que se llama la clase funcional. Acuérdense que nosotros, cuando vamos a clasificar la insuficiencia cardíaca crónica, evidentemente lo clasificamos con estadios y posteriormente clasificamos por la clase funcional que tiene el paciente. La clase funcional 1, 2, 3 y 4, ¿verdad?, sin limitación a la actividad física, limitación ligera, limitación marcada, y los síntomas están presentes inclusive en el reposo.
Lo característico de esto, a diferencia de lo que vimos anteriormente, es que la clase funcional sí es una flecha de ida y vuelta. O sea, si yo puedo estar en clase 1, paso a clase 2, clase 3, puedo otra vez volver a clase 2, a clase 1, ¿verdad? Entonces sí es un ida y vuelta, puede haber un ida y vuelta de la sintomatología. Lo ideal es siempre mantenerlo al paciente en clase 1, ¿verdad? O sea, que el paciente no tenga ninguna limitación. Y siempre esta clase funcional, ¿verdad? Se utiliza en el estadio C, a partir del estadio C. Por supuesto, evidentemente un paciente estadio A y B le podemos también poner esta clasificación, pero siempre va a ser clase funcional 1 porque no tiene síntomas. Desde el momento que empezó a presentar síntomas ya es estadio C y se queda en estadio C y ahí va variando de, vamos a decir, de clase funcional a clase funcional. Bueno, ¿qué le vamos a pedir a un paciente que viene con insuficiencia cardíaca aguda? Evidentemente laboratorios, electrocardiograma, podría ser también radiografía de tórax, ecocardiograma transtorácico y podría ser también resonancia magnética cardíaca. Va a depender de cada situación. Ahora vamos a desglosar un poquitito cada uno de estos. Esto sí, los niveles de evidencia han mejorado muchísimo, ¿verdad? Para cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, esto que vemos acá son todos clase 1, ¿verdad? Pero sí el nivel de evidencia, el que más nivel de evidencia tiene, porque nos da más beneficio, es el BNP o NT pro BNP. Ahora vamos a ir viendo dónde entra en el algoritmo, ¿verdad? Pero tiene un valor predictivo negativo importantísimo el BNP. O sea, si estos están en rangos normales, nosotros descartamos totalmente insuficiencia cardíaca. Por supuesto, si están en rangos elevados, nos apoya el diagnóstico, pero también pueden ser otras cosas. Hay muchas otras patologías que pueden elevar el BNP, vamos a verlo enseguida. Pero también entonces nos sirve mucho como valor predictivo negativo y apoya nuestro diagnóstico. Pero también tiene una implicancia pronóstica. A mayor elevación de estos péptidos natriuréticos, quiere decir que peor está el paciente. Y también se utiliza hoy día, en algunos lugares también lo están utilizando como valoración para dar el alta al paciente. Entonces cuando tenemos ya los BNP que disminuyeron bastante o inclusive se normalizaron, ¿verdad? Podemos estar más tranquilos de dar de alta al paciente. Muchas veces el paciente está asintomático pero todavía presenta un BNP muy elevado. Entonces eso nos quiere decir que probablemente todavía el paciente está con una congestión, aunque no sea visible, aunque ya no tenga más edema, no esté más en ortopnea, no tenga más rales pulmonares, pero el BNP todavía está elevado. Cuidado, ¿verdad? Porque quiere decir que todavía está con un poco de sobrecarga el paciente. El electrocardiograma de 12 derivaciones, por supuesto, ¿verdad? Nos va a dar muchos datos. Si el paciente tiene un infarto, lo tuvo, si tiene alguna otra alteración, ¿verdad? Si tiene alguna arritmia cardíaca. Entonces todos estos datos nos puede dar el electrocardiograma. Y por supuesto el ecocardiograma transtorácico es fundamental, ¿verdad? De tenerlo. Si bien la insuficiencia cardíaca tenemos como un diagnóstico, la aguda es un diagnóstico prácticamente clínico, ¿verdad? Nos apoya mucho el ecocardiograma. Cuanto antes podamos hacerlo mejor, pero tampoco no hace falta esperar un ecocardiograma para tomar las decisiones terapéuticas, ¿verdad? Eso sí hay que tener en cuenta. El ecocardiograma evidentemente nos va a dar muchos datos, ¿verdad? Como la fracción de eyección para poder clasificar al paciente, que lo vamos a ver enseguida también. Nos va a dar el estado de las válvulas, la motilidad de las paredes, las presiones en las aurículas, ¿verdad? Los tamaños de las cavidades, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchísimos datos para poder posteriormente tratar al paciente, ¿verdad? Una vez que pase la parte aguda, porque en la parte aguda el tratamiento es estándar prácticamente para todos. Radiografía torácica sí, nos puede dar un poco de datos, ¿verdad? Podemos ver el edema pulmonar, el famoso edema en alas de mariposa, podemos ver cardiomegalia o alguna otra patología agregada en el paciente, ¿verdad? Sabemos que el paciente que a veces se descompensa por una insuficiencia cardíaca crónica y se descompensa puede tener una neumonía, ¿verdad? Entonces, bueno,
puede tener su valor la radiografía. Análisis sanguíneos habituales para comorbilidades, ¿verdad? Que hay que ver el recuento sanguíneo completo, evidentemente el hemograma para ver cómo están los glóbulos blancos, por el tema de si hay una infección o no, para ver la hemoglobina, ¿verdad? Que esté en valores aceptables, ¿verdad? Que el paciente no esté anémico o que tenga una hiperglobulinemia, ¿verdad? Entonces habría que ver eso, la urea, nos va a dar el estado de hidratación también del paciente, los electrolitos, a ver cómo está, si es que hay una depresión de sodio o no. Importantísimo, importantísimo, todo paciente que ingresa tenemos que pedir por lo menos de nuevo, ¿verdad? O una descompensación que no sabemos el origen, ver función tiroidea. Tanto el hiper como hipotiroidismo pueden desencadenar insuficiencia cardíaca. La glucosa, ver cómo está, la hemoglobina glicada, lípidos, hierro, ¿verdad? Y la saturación del hierro, ¿verdad? Y la ferritina, ¿verdad? Todo esto nos va a ayudar. Vamos a ver ahora que la implicancia del hierro es muy importante, no en la parte aguda, pero sí para la alta del paciente. Acá tenemos un resumen, ¿verdad? Del momento y cuál es la recomendación para cada uno. Estuvimos hablando del electrocardiograma, ¿verdad? Hay que hacerle por lo menos, mínimamente, ¿verdad? Esto va a depender evidentemente del paciente al ingreso, durante la hospitalización una vez más y antes del alta. O sea, 3 electrocardiogramas mínimamente tiene que tener el paciente, pero por supuesto que esto va a depender de cada paciente. Si el paciente está con una fibrilación auricular, probablemente va a tener más, o si está con una sospecha de un síndrome coronario agudo, va a tener más electrocardiogramas, pero en principio 3 electrocardiogramas. Esto es lo que detecta, el valor diagnóstico que tiene y la indicación que es recomendada. La radiografía de tórax, lo mismo al ingreso y dependiendo después cómo se va. Se puede considerar, no es algo que, como ya le estaba mencionando anteriormente, que sea necesario hacer. La ecografía pulmonar al ingreso, durante la hospitalización y antes del alta. Nos puede dar valoración de congestión, puede confirmar o no esta, pero ahí se la puede considerar. Hoy día todavía se la puede considerar por el tema de que si bien no es muy nuevo, todavía no está muy estandarizado, pero ya a partir del 2016 las guías empezaron a hablar de la ecografía pulmonar y ahora ya inclusive lo ponen dentro del posible arsenal de métodos diagnósticos, ¿verdad? Hay muchos lugares donde están utilizando la ecografía pulmonar como una alternativa para ver la congestión pulmonar del paciente y decidir el alta, así como hablamos del BNP y ProBNP para decidir el alta del paciente, por más que esté asintomático, también la ecografía pulmonar. Si yo veo que el paciente ya está bien, no tiene más síntomas, al examen físico no encuentro nada, pero hago una ecografía pulmonar y veo edema pulmonar, al final de esta presentación le voy a mostrar cómo se ve eso. Entonces es probablemente un paciente que no debería darse de alta, o si se da de alta todavía debería estar en una pauta de pérdida de líquidos, aunque sea en forma controlada. La ecocardiografía, la misma cosa, al ingreso, durante la hospitalización y antes del alta, y recomendado. Los péptidos natriuréticos al ingreso y antes del alta también es algo recomendado y tiene un valor predictivo negativo muy alto, como ya dijimos. Troponina sérica al ingreso nos da daño miocárdico y podemos excluir síndrome coronario agudo, y también está recomendado hacerlo. La creatinina sérica, ¿verdad? Al ingreso y antes del alta, esto es muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros hacia los dos lados, si le damos mucho líquido al paciente, podemos empeorar la función, pero sobre todo en los pacientes que tienen por insuficiencia cardíaca nosotros le sacamos mucho líquido y muchas veces se le saca demasiada cantidad en poco tiempo, y eso genera una elevación de la creatinina, y esa elevación de la creatinina es una lesión renal, ¿verdad? Ya sea grado 1, ¿verdad? Porque puede ser grado 1 si nosotros vemos las guías de la KIM, ¿verdad? Para lesión renal aguda, probablemente la elevación de la creatinina sérica, ¿verdad? Inclusive si está, va a depender del laboratorio, ¿verdad? Pero si está arriba de 1.2,
¿verdad? Ya estamos hablando de una lesión renal aguda, o si hay una variación de 0,3 miligramos por decilitro, estamos hablando también ya de una lesión renal aguda. O sea, supóngase que el paciente ingresa con una creatinina de 0,9 y posteriormente en el control tiene una creatinina 1,4, inclusive para algunos laboratorios hasta 1,5 el punto de corte, pero ya estamos hablando de más de 0,3 de aumento, y entonces ese paciente tiene una lesión renal aguda y hay que tener cuidado. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo le estamos hidratando y sacando líquido a este paciente. Los electrolitos también, ¿verdad? Al ingreso, durante la hospitalización, antes del alta. Recomendación para evaluación del pronóstico y tratamiento del paciente. El estado del hierro antes del alta, no hace falta que se lo haga en el momento, ¿verdad? Y si es que hay una depresión de hierro, hay que corregir con el tiempo. La TSH para medir la función tiroidea al ingreso, y se toma una acción dependiendo del resultado, ¿verdad? Si está normal, no, y si está alterado, bueno, dependiendo de qué sea. Dímero D podría utilizarse al ingreso si es que hay sospecha de embolia pulmonar, y es útil como, ya dijimos, valor predictivo negativo, ¿verdad? El dímero D, si está positivo, no me está confirmando nada, vamos a decir, podría sospechar dependiendo de los síntomas del paciente, pero tiene un alto valor predictivo negativo. Procalcitonina, si es que yo tengo sospecha de infección en el paciente, ¿verdad? Una neumonía sobre todo, es donde está más demostrado en la neumonía. Entonces, si es que la procalcitonina está alta, cubrir con antibióticos al paciente. El lactato, lo mismo también si nosotros estamos pensando en un paciente que está con un cuadro infeccioso o hay una hipoperfusión, ¿verdad? Pues vamos a ir viendo que el shock cardiogénico también puede generar hipoperfusión y generar elevación del lactato, entonces me va a servir como pronóstico y también como seguimiento del paciente. Y la oximetría de pulso y análisis de los gases también va a depender de cada caso, ¿verdad? Si un paciente está con buena oxigenación, no hace falta hacer gases por lo menos, ¿verdad? Pero una oximetría de pulso sí o sí lo va a tener el paciente por lo menos al ingreso y hasta que se estabilice. Acá es lo que les comenté un poquito del BNP, ¿verdad? Que donde se está utilizando, ¿verdad? En el diagnóstico, por supuesto, una recomendación 1A, prácticamente ven en color verde. Para el pronóstico y la estratificación de riesgo, y sobre todo para dar el alta, ¿verdad? También se está utilizando. Para dar el alta tiene una recomendación un poquito más baja, ¿verdad? De 2A, esto mejoró un poco. Y para la prevención también, ¿verdad? O sea, hacer en forma sistemática el BNP en los pacientes con factores de riesgo, ¿verdad? Para insuficiencia cardíaca, nos puede ayudar a detectar antes que el paciente presente síntomas, ya alteraciones en la distensibilidad miocárdica, ¿verdad? Entonces tomar ya acciones antes de que aparezcan los síntomas, por ejemplo, ¿verdad? Y estas son otras patologías que pueden elevar el BNP, ¿verdad? Evidentemente, en primer lugar, la insuficiencia cardíaca, pero síndrome coronario agudo, embolia pulmonar, miocarditis, hipertrofia, valvulopatías, las taquiarritmias generan esto, ¿verdad? La edad avanzada, el ictus isquémico, la hemorragia subarachnoidea. O sea, realmente no es lo único que eleva la insuficiencia cardíaca, pero sí también va a depender de los valores. Cuando está demasiado elevado, lo más probable es que sea solamente por insuficiencia cardíaca. Pero tener en cuenta que no es la única patología que puede elevar esto, ¿verdad? Pero también acá uno se da cuenta, ¿verdad?, que si está negativo tiene un alto valor predictivo negativo. La radiografía de tórax, como ya les comenté, ¿verdad? Nos puede dar algunos datos. Acá, por ejemplo, podemos ver el famoso edema en ala de mariposa, donde vemos que hay esta infiltración, ¿verdad?, en forma difusa, bilateral, ¿verdad?, que respeta las periferias de los pulmones, ¿verdad? Entonces esto es lo que se llama el edema en alas de mariposa, que se ve en el edema agudo de pulmón. Y acá podemos ver otras cosas, ¿verdad?, como un botón aórtico prominente, una silueta cardíaca grande, ¿verdad? Entonces también nos puede dar datos de cardiomegalia, ¿verdad? Lo mismo acá, no hay tanto, acá no hay una cardiomegalia importante, ¿verdad? Probablemente estar en el límite, pero si vemos otra vez el edema en ala de mariposa, poco menos que esto, ¿verdad? Respetando siempre la periferia pulmonar.
Bueno, el ecocardiograma nos da muchísimos datos realmente, eh, y también nos ayuda a clasificar un poco la insuficiencia cardíaca. Sabemos hoy día que la insuficiencia cardíaca se clasifica según la fracción de eyección que tenga el paciente. Y las guías europeas siguen clasificando en estos tres tipos, ¿verdad? Que es el de fracción de eyección reducida, fracción de eyección de rango intermedio entre 40 y 49 y fracción de eyección preservada mayor o igual a 50%. Pero las guías americanas implementaron una nueva clasificación, que es aquellos pacientes con lo que se llama de fracción de eyección recuperada, ¿verdad? Esto es que estaban en una fracción de eyección reducida, menor al 40%, menor o igual al 40%, y que con el tiempo superaron otra vez el 40%, o si no llegaron a superar el 40%, mejoraron en un 10%. Por ejemplo, tenía 25% y se fueron a 35%, ¿verdad? Entonces, eso es también lo que se llama fracción de eyección recuperada. Entonces agrega una siguiente clasificación, una cuarta clasificación, a diferencia de las guías europeas. Entonces, un paciente con fracción de eyección reducida queda en fracción de eyección reducida o puede ir a fracción de eyección mejorada. Un paciente con fracción de eyección intermedia puede ir a fracción de eyección reducida, puede quedar en fracción de eyección intermedia o puede mejorar. Un paciente con fracción de eyección eh, preservada puede ir a fracción de eyección reducida, puede ir a fracción de eyección intermedia o puede quedarse en su fracción de eyección, ¿verdad? Entonces, como vimos, acá tenemos la primera clasificación, igual que la europea, fracción de eyección reducida. La segunda es la intermedia. La tercera es la conservada. Y la única cuarta, ¿verdad?, que hay en esta es la de recuperada. Bueno, acá tenemos primero algunas causas, ¿verdad? Como ya dijimos anteriormente, de descompensación de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El incumplimiento o cambio en el tratamiento, transgresión dietética, isquemia miocárdica, complicaciones mecánicas del síndrome coronario agudo, infección, etcétera, ¿verdad? Tenemos todo esto que podrían ser causas. Y acá tenemos un algoritmo de cómo ir yendo para el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Entonces hacemos el algoritmo de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, sospecha de insuficiencia cardíaca, factores de riesgo, signos y síntomas, ¿verdad? Electrocardiograma, puede ayudar también el electrocardiograma anormal, y nos vamos al BNP pro BNP, cualquiera de ellos dos. Si esto está mayor, está alterado, entonces vamos a un ecocardiograma. Si no está alterado, entonces directamente ya excluimos la insuficiencia cardíaca. Luego del ecocardiograma vemos si es que tiene estos hallazgos, son normales y no tienen nada que ver con insuficiencia cardíaca. Bueno, evidentemente descartamos, y esta elevación puede ser por otras patologías, como ya vimos. Y si encontramos los hallazgos anormales, entonces lo clasificamos al paciente. Se confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y lo clasificamos en fracción de eyección reducida, intermedia o conservada. Evidentemente, posterior a esto recién vamos a poder hacer una clasificación en el seguimiento si es que el paciente tiene una fracción de eyección recuperada. Hay un score que es el GWTG, ¿verdad?, de Heart Failure Score, ¿verdad?, que se puede utilizar para esto. Son calculadores para que conozcan, ¿verdad? Por supuesto, no lo tienen que saber de memoria, saber que existe. Entonces uno introduce los datos del paciente cuando ingresa y nos da un score de predicción de mortalidad. ¿Para qué nos sirve esto? Es sobre todo para saber a qué nos estamos enfrentando y también para hablar con los pacientes, ¿verdad? Si nosotros nos sale un score arriba de 79 con una mortalidad mayor al 50%, bueno, tenemos ya que ir avisando a los familiares, ¿verdad?, que en la situación donde está el paciente es mucho más complicada que si tenemos por acá. Bueno, tratamiento, que es la parte que generalmente es
la que más interesa, ¿verdad? Los objetivos del tratamiento es reducir la congestión, mejorar la tolerancia a la actividad, disminuir los riesgos de readmisión y prolongar la sobrevida. Estas son las formas de presentación. Esto sí es algo nuevo, esta forma de clasificar, porque realmente es para clasificar nomás, ¿verdad? Porque al final el tratamiento va por ahí, va medio igual, dependiendo de lo que vamos encontrando. Pero tenemos estas formas de descompensación, una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, pues acuérdense que la descompensación no necesariamente va a ir a edema agudo de pulmón, ¿verdad? Va a ser un paciente que tenga edemas periféricos, puede tener rales solamente en base, ¿verdad? Entonces eso ya es una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Puede estar en edema agudo de pulmón, puede ser que esta descompensación sea solamente una insuficiencia ventricular derecha aislada, o puede ir el paciente a shock cardiogénico. Y acá tenemos generalmente los mecanismos más importantes para cada uno. También tenemos las causas principales, ¿verdad? De los síntomas, la presentación. Esto suele ser gradual, esto suele ser un poquito más rápido en horas, gradual rápida, gradual rápida. Y acá están las alteraciones hemodinámicas que pueden ver. Y estas son las presentaciones clínicas principales, ¿verdad? Y esto es importante porque ahora, acorde a esto, vamos a ver cómo nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, generalmente el paciente con una descompensación aguda puede ser un paciente húmedo caliente o seco frío, ¿verdad? Húmedo significa que el paciente está con congestión pulmonar, y caliente es como está la perfusión del paciente. El paciente está bien perfundido, va a tener una piel caliente, con temperatura normal. En cambio, si el paciente está mal perfundido, va a ser un paciente que va a tener la piel fría, con lividos reticulares, etc. Generalmente el edema agudo de pulmón siempre suele ser cuando es solamente esto es húmedo caliente. La insuficiencia ventricular derecha aislada puede ser seco frío o puede ser húmedo frío, y el shock cardiogénico siempre es húmedo frío. Estos son los tratamientos principales. Diuréticos, acá vamos a utilizar diuréticos, inotrópicos, vasopresores en caso de hipoperfusión. Acá diuréticos y podría ser los vasodilatadores. Acá diuréticos para la congestión periférica, inotrópicos, vasopresores en caso de hipoperfusión periférica, y la asistencia cardíaca mecánica temporal dependiendo. Y lo mismo acá también, la asistencia cardíaca mecánica temporal dependiendo de la necesidad en cada momento. Entonces vamos a ir a esta clasificación. Cuando el paciente viene con un cuadro de insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a tratar de clasificarlo dentro de este cuadro que está acá abajo, y vamos a hacer dos preguntas: ¿está con congestión? Y ¿cómo está la perfusión del paciente? Y de acuerdo a eso nosotros la vamos a clasificar en caliente seco, frío seco, caliente húmedo o frío húmedo. Y de acuerdo a eso va a venir el tratamiento. Si el paciente tiene un infarto que le está ocasionando insuficiencia cardíaca, entonces estoy obligado a hacer esta clasificación, que es la de Philip-Kimball, porque nos va a dar una mortalidad del paciente. El paciente que viene con infarto o miocardio sin datos de insuficiencia cardíaca es Philip 1, con insuficiencia cardíaca moderada es Philip 2, con insuficiencia cardíaca grave, o sea, está en edema agudo de pulmón, es Philip 3, y si está en shock cardiogénico es Philip 4. Pero esta clasificación de Philip es solamente en el infarto con insuficiencia cardíaca. Volvemos otra vez acá. Esta es la clasificación de Philip-Kimball que ya estuvimos viendo. Y entonces nuestro paciente viene con insuficiencia cardíaca aguda. No importa si es de nuevo, si es una descompensación de algo, yo tengo que tratar en ese paciente. Y lo primero que tengo que ver entonces es hacerme esas dos preguntas: ¿el paciente está con congestión o no? Si está con congestión, entonces está en este lado del cuadro, o sea, sería el húmedo. Y si no está con congestión, entonces el paciente está en este lado, que es seco. Y después vemos la perfusión del paciente. Vemos cómo está la temperatura de la piel, si hay signos de hipoperfusión, ¿verdad? El llenado capilar, si hay lividez, la temperatura de la piel.
Si es un paciente con buena perfusión, esto está en la parte de arriba del cuadro, y si es con mala perfusión, están en esta parte de abajo del cuadro. Entonces, generalmente, si nosotros tenemos baja perfusión en reposo, el paciente va a ser frío, va a estar de la mitad para abajo, y los síntomas y signos que podemos encontrar en este paciente son obnubilación, hiponatremia, extremidades frías, hipotensión, ¿verdad? Esto puede ser potenciado, ¿verdad? Pues a veces son pacientes que están recibiendo IECAS, ¿verdad? Puede haber disfunción renal. Y el paciente húmedo, ¿verdad? O sea, el paciente húmedo y tibio generalmente va a tener más estos signos y síntomas, ¿verdad? La ortonea, disnea parasitia nocturna, incubitación yugular, asitis, edema y crepitantes. Y de ahí también viene el tratamiento de los pacientes. A medida que nosotros nos vamos hacia este lado y hacia arriba, que sería el tibio húmedo, donde lo que más se va a beneficiar el paciente va a ser con drogas vasodilatadoras. Y acá tenemos el nitroprusiato, nitroglicerina, neseritide, prácticamente no se usa. Y dentro de los vasodilatadores, por supuesto, acá tiene que estar los diuréticos, ¿verdad? Que son los principales también vasodilatadores. Y a medida que el paciente va un poquito hacia abajo, en esta zona de acá abajo, entonces empezamos con las drogas inotrópicas, y también hacia este lado, pues el paciente está frío, está hipoperfundido, entonces necesitamos drogas inotrópicas, ¿verdad? Y si el paciente aparte de eso está hipotenso, entonces también vamos a necesitar drogas vasoactivas. Siempre nuestro principal objetivo es llegar acá al paciente, al pulmón tibio seco, o sea, el paciente que esté bien perfundido y que no esté congestivo. Entonces acá vemos esto es lo normal. Yendo hacia este lado del cuadro, el paciente generalmente está con edema pulmonar. Hacia acá arriba es diurético vasodilatadores. En el paciente que está con shock cardiogénico, acuérdense que el shock no necesariamente es, o sea, no únicamente es presión arterial baja. Cuando el paciente está hipoperfundido, también se habla de shock. Entonces va a depender. Si nosotros tenemos una presión arterial normal, pero el paciente está hipoperfundido, ¿verdad? Está en shock, podemos utilizar los vasodilatadores, si no, no. Si la presión sanguínea está disminuida, entonces vamos a utilizar inotrópicos o vasopresores o ambos, ¿verdad? Va a depender. Generalmente si el paciente está con una fracción de eyección disminuida, entonces nosotros damos inotrópicos para aumentar esa contracción miocárdica. Pero los inotrópicos, ¿verdad? Con la excelencia es la dobutamina, también genera leve vasodilatación, entonces puede empeorar en un inicio la hipotensión del paciente. Entonces generalmente si el paciente está hipotenso, se hace una combinación de vasopresores e inotrópicos. Los vasopresores para elevar la presión arterial, mejora también un poquito la contractibilidad miocárdica, y los inotrópicos porque van directamente a la contractibilidad miocárdica. Bueno, esto es lo que sacaron las nuevas guías europeas de cómo tratar cada uno de los casos, pero van a ver que prácticamente todos van hacia lo mismo. De repente, dependiendo de lo que encontremos, es lo que vamos a utilizar. Sí, algo que no les mencioné, ¿verdad? O sea, hablé de que los vasodilatadores, ¿verdad? Los vasodilatadores, hoy día tenemos a los derivados de los nitratos, ¿verdad? Como la nitroglicerina o el nitroprusiato. Pero lo que sí se evidenció en estas nuevas guías, que el vasodilatador por excelencia y que está demostrado que es el que mejor sirve, son los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA tienen dos tipos de función en la insuficiencia cardíaca. Una es la de generar diuresis, evidentemente, ¿verdad? Porque con eso mejoramos el edema que tiene el paciente. Pero esa diuresis generalmente a veces uno tarda inclusive en ver 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta inclusive a veces 6 horas, ¿verdad? Para que tenga ese efecto diurético del paciente. Y el efecto más temprano, que se ve en minutos luego de la administración del diurético de ASA, es la vasodilatación.
¿verdad? Entonces eso disminuye un poquito la precarga, mejora la congestión y eso es lo que le da esa mejoría al paciente. Si el paciente tiene buena presión arterial, podemos combinar los nitratos, pero no son de primera opción. Los vasodilatadores de primera opción hoy día son los diuréticos. Entonces, si nosotros tenemos un tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, entonces tenemos congestión y sobrecarga de fluidos. Vemos, el paciente tiene hipoperfusión. Si no tiene hipoperfusión, o sea, quiere decir que el paciente de buena presión arterial, clase de evidencia 1A, entonces vamos a dar diuréticos del ASA. ¿Hay alivio de la congestión? Perfecto, ya está bien, optimizamos el tratamiento. No hay alivio de la congestión, entonces vamos aumentando la dosis de diuréticos. Y si aún así no tenemos respuesta, entonces podemos combinar diuréticos, ¿verdad? Con otros tipos de diuréticos, como los diuréticos tiazídicos, por ejemplo, podemos combinar a los de ASA. Si a pesar de todo eso no hay respuesta, no podemos descongestionar al paciente, no tenemos respuesta, entonces va a ir a una terapia de reemplazo renal, ¿verdad? Que ahí generalmente se hace o una hemodiálisis, ¿verdad? En el caso que sea necesario, o a veces no es estrictamente necesario hacer hemodiálisis todavía, pero se puede hacer los ultrafiltrados, que se saca solamente líquido al paciente y son terapias un poco más cortas que la hemodiálisis, que puede durar 4 a 6 horas, ¿verdad? La ultrafiltración es generalmente 1 hora o 2 horas máximo, ya tenemos el resultado. Ahora, si el paciente está hipoperfundido, entonces hay que tener cuidado con los vasodilatadores. No es que no se da, pero tenemos que tener cuidado con los diuréticos de ASA y tenemos que considerar la administración de inotrópicos. Ahora, con esa hipoperfusión probablemente el corazón no está funcionando bien, entonces vamos a dar inotrópicos. Y lo mismo, tenemos mejoría de la congestión, entonces optimizamos el tratamiento. Si no tenemos mejoría de esa congestión, entonces agregamos ya a los diuréticos de ASA inotrópicos los vasopresores. Si a pesar de eso no tenemos respuesta, entonces tenemos asistencia cardíaca mecánica, ¿verdad? Y terapia de reemplazo renal. El tratamiento del edema pulmonar, o sea, cuando el paciente está con edema agudo pulmonar, entonces es oxígeno o asistencia ventilatoria mecánica, ¿verdad? Evidentemente, generalmente el paciente con edema agudo pulmonar sí o sí tiene trastorno de la oxigenación. Puede ser muy severa o no, pero tiene trastorno de la oxigenación, y acá está inclusive recomendado, si es que tenemos a disposición, siempre que el paciente lo tolere y no tenga alteración del estado de conciencia, es hacer oxigenación, ¿verdad? Con una asistencia ventilatoria no invasiva, ¿verdad? Como sería el CPAP. Pero es ver la oxigenación del paciente y optimizar eso primeramente. Si es que el paciente está inconsciente o está con una insuficiencia respiratoria franca, entonces hay que intubar al paciente, por supuesto. Si el paciente tiene una buena presión arterial, su presión sistólica es mayor a 110 milímetros de mercurio, entonces utilizar diuréticos de ASA y o vasodilatadores, ¿verdad? Como son los nitratos. Si es que el paciente tiene baja presión, o sea, menor a 110 y no tiene signos de hipoperfusión, vamos como si fuera esto que está acá. Vamos a este lado, diuréticos, inotrópicos y vasopresores. Y si no tiene signos de hipoperfusión, entonces solamente utilizamos diuréticos de ASA, ¿verdad? Acá la diferencia entre esta columna y esta columna es que acá por la presión arterial nos permite usar, si queremos, en combinación o en vez de, pero no sería lo ideal en vez de, sino sería en combinación los nitratos, ya que los diuréticos de ASA son clase 1 y los vasodilatadores como los nitratos son 2B. Y luego ya pasamos diuréticos del ASA, ¿verdad? Y siempre en todas las partes del algoritmo, cuando mejoramos al paciente, optimizamos lo que ya hicimos, y si no, van a ir a terapia de reemplazo renal o asistencia cardíaca mecánica, ¿verdad? Eso va a ir en todos los casos. Lo mismo acá tenemos el tratamiento de la insuficiencia ventricular derecha. Acá sí hay que tener en cuenta algo. Siempre que nosotros tengamos una insuficiencia cardíaca, hay que ver cómo está el ventrículo derecho.
¿verdad? Es muy importante, pues si nosotros tenemos una falla solo del ventrículo derecho, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, y eso cómo podemos sospechar cuando tenemos algún tipo de alteración en cara inferior. Por eso el electrocardiograma cara inferior es de 2, de 3 y ABF. Si nosotros tenemos algún tipo de alteración ahí, ondas T negativas o infra ST sobre todo, o peor aún si es un supra ST, entonces no olvidar hacer siempre derivaciones derechas y posteriores. ¿Cómo se hace eso? Yo tomo el electrocardiograma, acuérdense, tengo B1, B2, B3, B4, B5, B6, hago un electrocardiograma normal y estándar y después ¿qué hago? B1 y B2 dejo donde está, eso no cambio. B3 y B4 pongo en el mismo lugar pero del lado derecho, ¿ok? Entonces eso va a ser B3R y B4R. Y el 5 y el 6 voy a cambiar en el mismo espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal, y voy a ir a línea axilar posterior y punta de escápula. Entonces voy a tener ahí, por lo menos voy a tener ya B7 y B8. No voy a llegar a B9, pero B7 y B8 va a ser suficiente. Y vemos si es que hay un trastorno del ventrículo derecho. ¿Por qué es importante, como le estaba diciendo? Porque el ventrículo derecho, por más que el paciente esté congestivo, yo tengo que dar diuréticos de asa, como acá dice, signo de congestión significativa, dar diuréticos de asa. Pero, si no está congestivo, ¿verdad? Hay que tener precaución. Y también, por más que dé diuréticos de asa, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo disminuyo mucho la volemia y disminuyo la precarga en un infarto del ventrículo derecho o una falla del ventrículo derecho, el paciente va a colapsar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo estoy teniendo un fallo del ventrículo derecho. Y por supuesto, no sé si acá notaron, en ningún lado muestra la nitroglicerina. Infarto agudo de cara inferior y o de ventrículo derecho, generalmente no damos nitratos, porque eso puede empeorar la funcionalidad cardíaca del paciente. Lo mismo, una vez que no logramos controlar ni con vasopresores ni con inotrópicos, acá podemos utilizar los dispositivos de asistencia ventricular derecha, terapia de reemplazo renal. Tratamiento del shock del paciente de shock cardiogénico, siempre hay que ver que no haya un síndrome coronario agudo y o complicaciones mecánicas, ¿verdad? Como rotura de válvula mecánica. Y ver si es que hay un síndrome coronario agudo, tiene que ir sí o sí a cateterismo cardíaco. Y si no hay, bueno, entonces vamos valorando, considerar el oxígeno, inotrópicos vasopresores, y en el caso que se necesita asistencia mecánica, cardíaca mecánica, ¿verdad? Entonces siempre va de la misma manera en la funcionalidad. Bueno, y acá tenemos las fases y qué hacer en cada una de las fases, ¿verdad? Acá tenemos la fase inmediata, ¿verdad? Que los objetivos es determinar la etiología, aliviar los síntomas, mejorar la congestión y perfusión, restaurar la oxigenación, limitar el daño miocárdico, renal, hepático y prevención de la tromboembolia, ¿verdad? Que también vamos a ver. Estos son los procedimientos que podemos utilizar. En la fase intermedia, continuar con el tema de la etiología, aliviar los signos y síntomas, limitar el daño orgánico y prevenir la tromboembolia nuevamente. Y ya a largo plazo y a la alta, verá mejorar los síntomas y calidad de vida, resolver completamente la congestión, prevenir los reingresos tempranos, fundamental, y mejorar la supervivencia del paciente. Entonces, tratamiento de los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. Entonces vemos, el paciente está en shock cardiogénico y o insuficiencia respiratoria. Si está, entonces apoyo farmacológico, apoyo ventilatorio y asistencia mecánica, asistencia circulatoria mecánica, cardíaca mecánica. Identificar las causas. Esto es una mnemotecnia, ¿verdad? Que uno puede tenerlo, ¿verdad? Que es el CHAMPIT, ¿verdad? Entonces síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmia, causa mecánica, embolia, infección, taponamiento cardíaco, y por supuesto algo que no está acá pero que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Sobre todo el paciente que estaba bien compensado y posteriormente se descompensa, es la no adherencia al tratamiento. Iteración del tratamiento específico,
¿verdad? Si es cada uno de estos, y si no, ver otras causas, ¿verdad? Y bueno, ver los tratamientos específicos que no sean como el tratamiento diurético para los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Y esto es importante, ¿verdad? El paciente, nosotros, porque, a ver, el diurético de ASA, el que más conocemos nosotros es la furosemida, está la torsemida también, ¿verdad? Pero lo que más utilizamos es la furosemida, que viene de 20 miligramos. Entonces, si el paciente, vemos si recibe diuréticos del ASA, porque a veces ya viene con un tratamiento, si está recibiendo una dosis, nosotros habitualmente damos el doble de esa dosis que está recibiendo. Y si no está recibiendo nada, entonces damos una dosis simple o una doble dosis de entrada, que sería entre 20 y 40 miligramos de furosemida intravenosa. Idealmente sería hacer esto, ¿verdad? Medir el nivel de sodio en orina, ¿verdad? A las 2 horas, ¿verdad? Y esto tiene que tener una salida de sodio entre 50 y 70 mil equivalentes, y tener una diuresis entre 100 y 150 ml hora. Esto sería el objetivo que nosotros tendríamos que buscar, ¿verdad? Evidentemente, lo que la mayoría de las veces hacemos es buscar la diuresis, medir los niveles de sodio en orina. En medios ideales sería bueno hacerlo, pero no siempre tenemos. Si es que tenemos una respuesta de esto, entonces continuamos con la dosis similar, ¿verdad? Cada 12 horas. Y si no tenemos esta respuesta, entonces duplicamos nuevamente la dosis. Y lo mismo siempre, de la misma manera. Continuamos, ¿verdad? Continuamos hasta que esté la descongestión completa. Y si no logramos tener esta respuesta ya duplicando la dosis, llegando a dosis máxima, entonces podemos combinar el tratamiento diurético, sino ir a terapia de reemplazo renal. Bueno, los criterios para ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Realmente son situaciones que son fáciles de identificar. El paciente no está bien, ¿verdad? El paciente que está intubado tiene que ir a unidad de cuidados intensivos. Signos y síntomas de hipoperfusión también son pacientes que tienen que, el paciente que tiene que utilizar drogas vasopresoras e inotrópicos debería estar en terapia intensiva. Vamos a ver que no siempre se da eso, pero tendría que ser así, ¿verdad? Saturación de oxígeno menor al 90% a pesar del suplemento de oxígeno, uso de músculo accesorio de la respiración, ¿verdad? Una frecuencia respiratoria mayor a 25, ¿verdad? Entonces, evidentemente que nos va mejorando con las terapias que nosotros le estamos ofreciendo al paciente, ¿verdad? Hay una frecuencia cardíaca menor a 40, mayor a 130 y una presión sistólica menor a 90. No son tan así a rajatablas estas cosas, ¿verdad? Uno tiene que ir valorando, y aparte el paciente llega de una manera, nosotros instalamos el tratamiento y ahí hay que valorar esa necesidad, ¿verdad? Generalmente la primera hora a veces no se mueve de urgencias, y ahí se hace un tratamiento estándar, ¿verdad? Excepto dependiendo del lugar, hay lugares donde en la urgencia hay ventilación mecánica, entonces no hay problema, pero si no lo hay, entonces y ya el paciente necesita intubación, entonces el traslado tiene que ser lo antes posible. Bueno, medidas no farmacológicas, si bien están últimas, no dejan de ser importantes, ¿verdad? Pero siempre hay que ver, esto ya es más a posterior, ¿verdad? Hacer comprender las causas de insuficiencia cardíaca y su pronóstico al paciente, enseñar a monitorizar los signos y síntomas para rápidamente acudir al médico, ¿verdad? El control de peso diario es muy importante, ¿verdad? Porque a veces uno no nota ese edema que se va generando, ¿verdad? Hasta que ya es muy tarde, entonces ese control de peso diario es muy importante. La alimentación, la ingesta de sal, las vacunaciones hoy día tiene que ser contra la influenza, contra el neumococo y contra COVID. Y por supuesto tratar de mantener lo más normal posible todas las patologías de base del paciente. Y acá tenemos un resumen, ¿verdad?, de las recomendaciones con los niveles de evidencia, ¿verdad? Vemos la suplementación de oxígeno siempre que sea menor a 90 o una presión parcial de oxígeno menor a 60. Acuérdense que el oxígeno también es una medicación, entonces tampoco tengo que exagerar con eso. Se recomienda intubación, ¿verdad?, si es que hay una insuficiencia respiratoria. Y acá lo que hablamos anteriormente, la ventilación no invasiva, ¿verdad?, con presión positiva, el CPAP, ¿verdad?, siempre que se pueda y el paciente lo tolera, también podría ser beneficioso para los pacientes para evitar la intubación del paciente.
Pero si el paciente está con insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Importante, o no tolera el CPAP, o está con alteración del estado de conciencia, directamente ya la intubación. Los diuréticos: se recomiendan los diuréticos intravenosos para todos los pacientes ingresados con signos y síntomas de sobrecarga de fluido para mejorar los síntomas. Acuérdense que el efecto más beneficioso de los diuréticos realmente es la vasodilatación en un primer momento, y posteriormente la diuresis que se va generando. Se puede considerar la combinación de un diurético de asa con una tiazida en los pacientes que son resistentes al tratamiento, que ya estuvimos viendo. Vasodilatadores: vieron acá, esto sí cambió muchísimo, porque antes estaban prácticamente en el mismo lugar, vamos a decirlo, y hoy día el nivel de evidencia es 1 en diurético, pero de los vasodilatadores 2, ¿verdad? Entonces se puede considerar, ¿verdad?, en los pacientes que tengan una presión sistólica, que lo podamos utilizar. Los inotrópicos, ¿verdad? Se puede considerar la administración cuando la presión arterial es menor a 90 y hay evidencia de hipoperfusión, ¿verdad?, que no responde al tratamiento estándar. Debido a problemas de seguridad, no se recomienda la administración sistemática de ellos. No es que porque tenga insuficiencia cardíaca, entonces yo administro un inotrópico para mejorar la contractibilidad, ¿verdad? No es solamente en los casos que haya una hipoperfusión. Y los vasopresores, ¿verdad? Y de preferencia el vasopresor que se utiliza es la norepinefrina en los pacientes con shock cardiogénico, para aumentar la presión arterial y la perfusión de los órganos vitales, ¿verdad?, con la evidencia 2B, igual que los inotrópicos. Otros fármacos que tenemos que considerar es la profilaxis de la trombosis venosa profunda con la heparina de bajo peso molecular, evidencia 1A, o sea, está indicado en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya la aplicamos esto a 1 miligramo kilo peso cada 24 horas, siempre que el clearance de creatina sea mayor al 30%, y si es menor a 30 ml. Si es menor a esto, entonces hay que reducir la dosis un 50%. Recomendaciones sobre la asistencia circulatoria mecánica, ¿verdad? Siempre es la última vía de utilidad para los pacientes. Siempre que todos los otros tratamientos hayan fallado y todavía no logramos mejorar al paciente, entonces estos están indicados, ¿verdad?, pero no de entrada. Recomendaciones sobre la atención antes de alta y seguimiento, ¿verdad? Se recomienda evaluar exhaustivamente, ¿verdad?, los pacientes hospitalizados, y optimizar los signos de congestión antes del alta, y optimizar el tratamiento oral del paciente, ¿verdad? Recomendar la administración de tratamiento farmacología oral en la evidencia antes del alta, y se recomienda la consulta de seguimiento 1 a 2 semanas después del alta. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar es siempre de generar un plan para el alta del paciente, ya que empieza a tomar los medicamentos vía orales, ¿verdad?, que vamos a ir viendo cuáles son. Esos son el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Es decir, eso ya se tiene que empezar, por más que todavía no se puedan dar todos los fármacos de una vez, ya empezar a darlos y empezar a ir subiendo las dosis, y hacer el seguimiento 1 o 2 semanas después, para ir corroborando esto y mejorando las dosis que sean necesarias, ¿verdad? Y evidentemente, dependiendo de los niveles de hierro y los depósitos de hierro que vamos a ver con la ferritina, suplementar hierro si es que es necesario. Criterios de alta también son un poquito más evidentes, ¿verdad?, cuando el paciente esté bien, ¿verdad? Los criterios de ingreso: insuficiencia cardíaca aguda, pueden recibir alta si se encuentran hemodinámicamente estables, euvolémicos estabilizados, con medicación oral basada en la evidencia y con función renal estable durante al menos 24 horas antes del alta. Han recibido formación de asesoramiento sobre autocuidado, y preferiblemente los pacientes deben estar incluidos en un programa de tratamiento, planificación, acudir a la consulta, acudir al hospital para la consulta de equipo cardiológico, ¿verdad?, y el servicio multidisciplinario, ¿verdad?, en el caso que también se necesite rehabilitación cardiopulmonar, ¿verdad?, porque muchas veces estos pacientes, al salir del alta, están mucho más debilitados, no solamente muscularmente, sino también a nivel de pulmonar. Entonces tiene que hacer rehabilitación pulmonar, es muy muy importante, y todo esto evita las tasas de reingreso de los pacientes. Nuevamente, esto es un resumen nomás de esto, ¿verdad?, la transición del paciente hospitalizado con insuficiencia cardíaca. Esto lo pueden pausar la presentación y leerlos detenidamente. Bueno, y esto es, si bien esto es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, y sobre todo que está sumamente demostrado en los pacientes con fracción de eyección reducida,
Lo pongo acá porque estas son las nuevas guías, ¿verdad? Donde habla de la cuádruple terapia, pero estos son, ¿por qué lo pongo acá? Porque es con lo que debería de salir el paciente al alta, ¿verdad? Probablemente no lleguemos a darle a veces todas las medicaciones, pero ya viendo que estos son los medicamentos que mínimamente debería de tener el paciente posterior a salir de alta, ¿verdad? IECA o ARA2, pero hoy día más que IECA ARA2, si es que hay la posibilidad, sería un ARNI, ¿verdad? Sacubitril valsartán, sería de primera opción, un beta bloqueante, un antagonista del mineralocorticoide, ¿verdad? Como la espironolactona o el esplerenone si es que llegó a tener un infarto el paciente. Y hoy también entra dentro de la cuádruple terapia los inhibidores SGLT2 como la empaglifosina, ¿verdad? Entonces estos son tratamientos que todos los pacientes deberían de tener, que tengan insuficiencia cardíaca, deberían de tener. Probablemente muchos lo vamos a iniciar ya al alta, ya va a tener por lo menos mínima dosis de los 4 o por lo menos la de 2 o de 3 de estos, pero a medida que se va tolerando y va pudiendo recibir el paciente lo vamos a ir agregando. Por supuesto, si a pesar de esto nosotros no tenemos una buena respuesta, entonces tenemos la opción de la ibradina siempre que el ritmo sinusal siempre que esté en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca sea mayor a 70. Tenemos el Vericiguat, ¿verdad? Que se está empezando a utilizar mucho, ¿verdad? Que también nos puede ayudar. En los pacientes de raza negra también se puede utilizar los nitratos y la hidralacina. También podemos, cuando el paciente está fibrilado y sigue con síntomas a pesar de todo esto, se puede considerar la terapia con digoxina, ¿verdad? Y posteriormente ya vamos a las terapias de resincronización cardíaca y implantador de cardiodesfibrilador, ¿verdad? Esto realmente es más para insuficiencia cardíaca crónica. La parte que a mí me importaba mostrarle en este capítulo de insuficiencia cardíaca aguda es que nosotros ya tenemos que considerar esta cuádruple terapia. Apenas el paciente salga de ese estado agudo, empezar a dar estos tratamientos vía orales y ir aumentando la dosis, pues acuérdense que esto tiene que ser a la máxima dosis tolerable del paciente. Para ir finalizando, ¿verdad? Acá les muestro lo que sería, evidentemente esto puede cambiar de paciente a paciente, pero como haríamos las indicaciones de un paciente que viene con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Las medidas generales de internación en UCI, cabecera 45 grados probablemente porque el paciente lo tolere mejor así. Una monitorización continua, controlar la temperatura cada 6 horas, el oxígeno dar solamente para mantener una saturación mayor o igual al 90%. A veces el paciente está con mayor al 90%, pero está con mucha disnea y se suele dar un poquito de suplementación de oxígeno porque le da un poquito de disminuye la ansiedad del paciente, pero muy baja cantidad. Dieta hiposódica, control de peso diario, control diurético cada 1 hora. Siempre una vía sellada, ¿verdad? Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca aguda, una insuficiencia cardíaca descompensada o un edema agudo de pulmón, que es lo clásico. Entonces acá damos furosemida, podemos dar de 20 miligramos, 2 ampollas en tubo ahora y luego damos una ampolla cada 4 horas o 2 ampollas cada 4 horas, podría ser. Vimos que podríamos esto, si el paciente está hipertenso, ¿verdad? Complementar con un goteo de nitroglicerina, ¿verdad? Ponemos una ampolla de 50 miligramos, 250 cc de dextrosa y hacemos un goteo según la necesidad que tengamos. Damos algo por si es que tiene náuseas y vómitos, algo por si tiene fiebre o dolor también podemos utilizar, y la enoxaparina, ¿verdad? Para la prevención de la trombosis venosa profunda. Evidentemente acá con los días vamos a estar agregando, por ejemplo, el sacubitril valsartán, vamos a estar agregando un beta bloqueante, ¿verdad? Como el bisoprolol, el nebivolol, ¿verdad? Y también la espironolactona y la empaglifosina, ¿verdad? Ya con los tiempos. Muy bien, algunas consideraciones finales, ¿verdad? Que es lo que le quería mostrar, el tema de la ecografía. La gente el grupo que ya estuvo conmigo en algún momento sabe que soy muy fanático de esto, ¿verdad? Y hay un protocolo que salió en el 2012, ¿verdad? Que se llama el protocolo RUSH, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar cuál es la causa de shock en el paciente críticamente. Entonces el paciente llega a la urgencia, está en un shock,
tenemos que ver qué tipo de shock tiene el paciente y hacemos una valoración que no dura más de 5 minutos valorando al paciente y vemos qué tipo de shock. Voy a mostrar en forma general, esto evidentemente es una clase de, por lo menos de 2 horas en total, pero le voy a mostrar rápidamente lo que se hace y centrarnos básicamente en lo que es la parte cardiogénica. ¿Verdad? Lo que nosotros hacemos es valorar tres cosas: valoramos la bomba cardíaca, o sea, el corazón, vemos la funcionalidad del corazón, cómo está, si es que hay taponamiento o no. Valoramos el tanque significa si es que el pulmón está lleno de agua, si es que la cavidad abdominal está llena de agua, o si es que hay una fuga de esto, por ejemplo tenemos una disección de aorta, ¿verdad? O tenemos un traumatismo donde hay una hemorragia interna, ¿verdad? Y lo mismo vemos en las cañerías, ¿verdad? Aneurisma de aorta, disección de aorta o, trombosis venosa profunda. Acá como vemos, esto es lo que se llama una imagen parasternal eje largo. Acá arriba vemos el ventrículo derecho. Esto sería la raíz de la aorta, esto sería la aurícula izquierda y esto sería el ventrículo izquierdo. Y acá lo que le quería mostrar es que sin tener un conocimiento muy exhaustivo de lo que es la ecografía, si ustedes miran, esto sería un miocardio normal. Que yo miro cómo las paredes se acercan hasta el centro, hay un engrosamiento del miocardio con cada contracción y esta valva anterior mitral con cada apertura golpea el septo interventricular. Eso quiere decir que se abre totalmente porque hay una buena entrada de sangre y también se vacía, no totalmente porque sabemos que siempre hay una fracción de eyección y queda un poquito de sangre en el ventrículo. Entonces esto es una motilidad normal. Y quiero que comparen directamente con este de acá abajo. Si ustedes ven este de acá abajo, un miocardio fino, que con cada sístole prácticamente no cambia el grosor del miocardio, y una válvula mitral anterior que se abre pero apenas, no llega a tocar el septo interventricular. Entonces así rápidamente yo veo, esta es una buena función, esta es una mala función miocárdica, y esto es el otro extremo que sería un corazón hiperdinámico, ¿verdad? Que si bien tiene una buena funcionalidad, ¿qué es lo que vemos? Es que las paredes se chocan con cada sístole. Entonces generalmente son pacientes que están hipovolémicos o hiperdinámicos, por ejemplo en un shock séptico. Entonces lo que nosotros vamos a ver en un shock cardiogénico con fracción de eyección reducida sería este miocardio, ¿verdad? Que es un miocardio que prácticamente no se mueve y tiene poca apertura a la válvula mitral. Entonces eso es lo que veríamos ecográficamente. Y si nosotros vemos el pulmón, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos en un pulmón normal son esta es la línea pleural y vemos esta repetición de la línea pleural en forma equidistante hasta abajo. Esto es lo que sería normal. Cuando nosotros vemos estas líneas que van desde la línea pleural hasta, acá vemos otro, de la línea pleural hasta abajo, como unas cortinas que van de un lado a otro, esto es sinónimo de edema pulmonar, es lo que se llama líneas B. Entonces yo miro un paciente con edema agudo de pulmón y probablemente voy a ver esto, que ya es un grado más extremo. Previamente voy a ver esto. Y justamente estas líneas pulmonares son las que yo puedo considerar y verlas antes del alta. Si paciente yo tengo que no tiene ni un síntoma, no tiene ni siquiera crepitantes pulmonares, pero veo que tiene estas líneas pulmonares, este es un paciente que todavía no está para el alta y tengo que seguir descargando en forma lenta y siempre cuidando la función renal, pero este es un paciente y se vieron en muchos estudios que si yo le doy de alta a este paciente va a tener un reingreso en las siguientes 2 semanas. Entonces hay que evitar que el paciente vaya de alta con estas líneas B. Entonces haciendo esa analogía de bomba, tanque y pipas, generalmente esto es lo que vemos la bomba, vemos un paciente con una funcionalidad pobre, vemos líneas B pulmonares, vemos una vena cava que está acá totalmente ingurgitada, está muy congestiva
Y podemos también tener, por ejemplo, acá con un paciente que nos vino, era un paciente de sexo femenino, 60 años, hipertensa, se presenta a la urgencia, hipotensa. Es trasladada de otro servicio sin previo aviso, eso nos pasa muy a menudo, y llega con una vía periférica donde quedaba 200 cc en bolsa. O sea, quiere decir que prácticamente ya le pasaron 800 ml. Paciente hipotensa, nosotros, este es un equipo que teníamos en la urgencia, un equipo Pocket, ¿verdad? Que se llama, me parece como un teléfono. Miramos la funcionalidad y vieron como acá, vieron la válvula apenas, prácticamente ni se mueve el corazón. O sea, una fracción de eyección, esto probablemente sea menor al 25%. Y luego vemos al paciente, acá también la misma cosa, vemos un poquito más y vamos a valorar acá la vena cava. En esta otra imagen se ve del paciente, entonces acá una vena cava totalmente congestiva. Entonces esta es una paciente que estaba hipotensa y estaba con el ecógrafo sin conocerlo la paciente. Nosotros ya llegamos al diagnóstico de un shock y por esta característica un shock cardiogénico en el paciente. Y esta otra paciente, ¿verdad? Que me tocó también muy de cerca, algunos que ya tuvieron clases conmigo, ya les conté de este caso. 32 años, ¿verdad? Que acude a la urgencia por un cuadro de náuseas, vómitos y dificultad para respirar. Inició hace 48 horas y fue empeorando. Consultó en otro servicio asistencial, le hidrataron por 2 horas y ante la mejoría le dieron de alta. Luego vuelve ya nomás al mismo servicio de asistencial, vuelve con nosotros con una PA de 60-30, una frecuencia cardíaca de 115 y una frecuencia respiratoria de 26, satura 91%. Si nosotros pensamos, ¿verdad? Una paciente con náuseas, vómitos, ¿verdad? Que viene hipotensa, probablemente vamos a pensar en un shock hipovolémico, ¿verdad? Por falta de líquido. Pero nuevamente hacemos la ecografía cardíaca y vemos el corazón prácticamente no tiene movilidad. El corazón se mueve muy poco, y no solamente eso, sino que vemos un derrame pericárdico leve. También vemos la vena cava irrigidada. Este era su primer electrocardiograma, un electrocardiograma normal, aparentemente un poquito taquicárdico, pero normal. Y con esa ecografía que nosotros vimos de la poca movilidad miocárdica, entonces realmente lo que estaba teniendo el paciente era un shock cardiogénico y probablemente por una miocarditis. Posteriormente la paciente empeora aún más, ¿verdad? Hace dolor precordial y tenemos este supra ST de la paciente, pero lo que nos llama la atención es que tiene un supra ST en todas las caras del paciente. Entonces lo que estaba teniendo realmente la paciente es una miocarditis en ese momento, ¿verdad? Entonces de pensar en un primer momento en un shock hipovolémico, terminando siendo en un shock cardiogénico. Bueno, y eso era todo lo que le quería mostrar. Acuérdense, la insuficiencia cardíaca es un síndrome, siempre buscar las causas, categorizarle al paciente en si está en uno de los 4 cuadrantes, de ver si es que está seco o si está húmedo, si está tibio o si está frío, para ver la hipoperfusión, y de acuerdo a eso vamos a ir al tratamiento. Y también siempre ir viendo con un equipo multidisciplinario para el tratamiento al alta, ¿verdad? Y durante la internación también, ¿verdad? De las otras medicaciones que tiene que llevar el paciente con insuficiencia cardíaca, y hacer el seguimiento. Es muy importante que estos pacientes tengamos la menor tasa de reingresos posible. A medida que va teniendo, cuanto más reingresos tiene, generalmente el tiempo entre un reingreso y otro se va acortando y va empeorando la morbilidad del paciente, y evidentemente aumenta también su mortalidad. Bueno, muchas gracias, y cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer en el foro o cuando me encuentren en el servicio. Muchas gracias.